Gracias a Dios. Gracias por el Señor los ha traído acá. Por gracias de Dios nomás. Y Dulce mía, ¿podrías empezar con una oración para guiarnos en oración, por favor? Ya. ¿Ya? Gracias. Amén. Esperen un segundito. Ahí está. Ya. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, domingo, por este día de descanso. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tú nos des una bendición especial a cada uno de de todos los que estamos acá en esta reunión y de los que se vayan a conectar, para también una bendición para nuestras familias, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a entender, que tú nos ayudes a, a poder entender lo que se converse y lo que se enseñe en esta reunión, y que podamos sacar nuestras dudas, Señor. Te pedimos tu bendición para Cristian y para todos los que estamos acá. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la armadura del cristiano y que tiene que ver con el escudo de la fe, que ya lo tocamos el martes pasado y hoy vamos a profundizarlo con algunas otras cosas que vamos a ir viendo. Voy a poner el asistente, ya, ahí estamos, ya. Entonces, gracias a Dios, hablamos de la armadura, hagamos un pequeño recordatorio. ¿Se recuerdan de la armadura del cristiano, que tenía que ver con el tema del soldado, y que para eso nos estaba preparando el Señor para batallar las batallas del Señor? Que en este momento, mientras nos preparamos, estamos en la lucha donde nuestra armadura se va fortaleciendo por el poder de Dios. Y hablábamos de los tres componentes que hasta ahora habíamos conversado, de los tres componentes del soldado que habíamos conversado hasta ahora. ¿Y cuáles eran los tres componentes que habíamos visto hasta ahora? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de los tres componentes? El yelmo, la coraza Perfecto. y el escudo. Y el escudo de la fe. Justamente, esos tres habíamos visto que esos tres eran, y entonces el yelmo representaba ¿qué? ¿Qué representaba el yelmo? Los pensamientos, ¿no? Nuestro pensamiento, el conocimiento, es decir, todo lo que son el análisis que tenemos, ya justamente nuestro pensamiento, y por eso era lo primero, porque todo se iniciaba en los pensamientos. Después venía la coraza que protegía, ¿a qué cosa? La coraza, Nuestra El voluntad. corazón. el corazón. Y el corazón, como dice Inge, representaba nuestra voluntad. ¿Ya? Y esto, hay un tema ahí, bueno, perdón, representaba nuestra voluntad. Y estas tres cosas, y junto con la fe, se producía un círculo virtuoso de crecimiento que significaba que si yo más oriento mis pensamientos a Dios y todo va orientado hacia Dios, entonces también, y también mi corazón lo oriento al Señor, arrepintiéndome, diciendo, Señor, muéstrame lo que hay. Entonces se produce un proceso de crecimiento de fe. Y a medida que más fe tengo, más conocimiento de Dios tengo y más mi corazón se va orientando a la voluntad de Dios. Entonces, y esto es la clave del proceso de crecimiento del cristiano. ¿De acuerdo?
Y tenía relación, esto también lo relacionábamos, cuando Jesucristo dice, ¿por qué no tenés fe? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no poder, por qué los imposibles no se hacen verdad, no se hacen realidad de nuestra vida? Es porque no tenemos fe. Y esa Nuestra falta falta de de fe se producía porque faltaba oración y ayuno. Y oración era el conocimiento de Dios, que va en mis pensamientos, y el ayuno tiene que ver con tomar la cruz diaria y someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Algún comentario ahí? ¿No? Sobre eso. Después, y entonces hablábamos de qué representaba la voluntad, es decir, qué representaba el corazón. Y el corazón, para Dios, representa la voluntad. Y que hay una confusión muy grande con la gente del mundo y que se va infiltrando en las iglesias, porque para el mundo el corazón, ¿qué representa? Sentimientos. Sí, sentimiento. Mm. los sentimientos, justamente. Y Mm. eso se va infiltrando en la iglesia. Pero, Y los cristianos terminamos creyendo que también el corazón representa los sentimientos. Y no es Ya, así. y los cristianos hablan, ay, siento esto del Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque confunden el corazón con los sentimientos, que es lo que dice Justamente. el mundo. Y no es Cristian, que el corazón es la voluntad, es poner mi voluntad bajo la voluntad de Dios. ¿Sole? Cristian, ¿tú puedes explicar esto de los sentimientos? Porque puede ser de que yo sienta eso y estoy equivocada. ¿Lo Absolutamente. puedes hacer con un ejemplo, por favor? Sí, por eso vamos a ver un poco ese aspecto. Sí, súper, súper bien, Sole. Para allá vamos, justamente. El tema Entonces, específico del sentimiento. Ya. entonces, Gracias, Cristian. yo empiezo a pensar de que el corazón son los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa en mi vida como cristiano? Ujú. O manejar por los sentimientos. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, yo siento leer la Biblia, siento ir a la iglesia, otras veces no siento ir a la iglesia. Y eso no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere. Y Mm, los sentimientos claro. están contaminados con la naturaleza adámica, por lo tanto, están contaminados con la semejanza de Satanás. Entonces, los Ya. sentimientos en la Biblia representan el cuerpo. Los sentidos vienen por parte del cuerpo y ese cuerpo indudablemente está contaminado. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a diferenciar este aspecto en los sentimientos. Por eso es que, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame qué? No tus sentimientos, porque el Señor no quiere que nuestros sentimientos, no busca nuestros sentimientos. Lo que busca es nuestra voluntad sometida a Dios. ¿De acuerdo? Entonces es, hijo mío, dame tu voluntad. Eso es lo que quiere el Señor. Porque si yo Mm. no le doy la voluntad a Dios, esto es sumamente importante, si yo no le doy la voluntad a Dios, Dios no interviene en mi vida, porque es el concepto del libre albedrío. Por eso es, hijo mío, dame tu corazón. ¿Mm? Fíjate que crecen. Ayer estábamos viendo una película con Enrique que es sobre la vida de este predicador muy afamado de Pearson, Carlton Pearson, ¿Ah? que entró en un error garrafal Ah, y tremendo que lo llevó después a derivar en una doctrina tan equivocada que él decía que todos los pecados ya son perdonados porque el Señor ya murió por todos y que automáticamente todo el mundo está salvado. Entonces ahí lo que se anulaba era la voluntad así es. y derivó en algo tan dramático que él se instaló con una iglesia que recibía a todos los homosexuales y Así es. todos estaban salvos, según Todo- él, así porque el es. amor de Dios alcanzaba a todos. Así es. Porque ese es el tema de guiarnos por los sentimientos, justamente. Los sentimientos es sumamente peligroso. Y Amén. entonces la pregunta es, acá es lo que viene
a explicar un poco Claro. la pregunta de la Sole, es, yo tengo un amor de Dios profundo por mi hijo. Yo tengo un profundo amor por mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿tienes un amor por tus... ¿Cómo sé yo? Y esto es sumamente importante, y por eso es tan importante entender el tema de los sentimientos. ¿Cómo sé, cómo sé si ese amor que siento es un amor de Dios o un amor humano? Porque me confundo, ¿me entiendes? Entonces de repente sufro enormemente por mis hijos, por mis hermanos. ¿Y ese es un sentimiento de Dios o es un sentimiento humano? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si el amor que yo siento por alguien, por algo, es El, amor de sen- Dios o amor humano? el sentimiento humano eh, desaparece cuando hay una desavenencia o hay una cosa que no me gusta en el otro. Por lo tanto, ese amor que sientes no es amor de Dios, es un amor humano y es un amor voluble. Y entonces te estás dejando guiar, ¿por qué? Por los sentimientos, no por la voluntad de Dios. Entonces, es sumamente importante entender eso. ¿M? Que entender que el hacer la voluntad de Dios no es andar sufriendo por algo que tal vez Dios no quiera. Entonces yo tengo que decir, Señor, dame tu amor. Entonces, claro, sufro enormemente y me angustio por mi hijo, me angustio por mi cónyuge, me angustio por quien sea, ¿se dan cuenta? Y eso no es una confusión. Satanás es engañoso, engañoso Satanás. Por eso engañoso el corazón del hombre. La voluntad del hombre se confunde enormemente. ¿Con qué? Con los sentimientos. Pero los sentimientos entonces habitualmente representan lo que significa el cuerpo y ese cuerpo, por eso debemos ser limpiados en espíritu, cuerpo y alma. Entonces esos sentimientos tienen que estar orientados a Dios, pero esos sentimientos no pueden orientarse a Dios si primeramente mi voluntad no está sometida a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es entonces el concepto. No sé si está claro eso, porque ahí hay una confusión bien grande en relación a lo que significan el tema de los sentimientos. Yo siento esto, yo siento el otro. ¿M? ¿Ya? Cristian, Claro. gracias ¿Mm? a la Ale la pregunta que hizo, porque si bien lo tenía claro, pero por momentos era como una confusión también, porque yo tengo hermanos en Cristo, voy a decir, que eso lo siento mucho, siento esa palabra, siento hacer esto, siento, si no, no lo hago, siento, y dentro de mí yo sabía, no sé, habré leído algo de la Biblia que sabía que no estaba bien el sentir, sino la obediencia a Dios, y por momentos es como que a uno también lo confunde eso. Así que gracias porque a mí o sea, es como que si- estoy entendiendo, digamos, de que es así, no es sentimiento, es obedecer al Señor. Así es. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo correr el riesgo, y que Satanás también lo usa, es que no siento llamar a esa persona, la cual discutí. Claro, Sino que hay que sentir llamar a esa persona. La palabra de Dios dice claramente, estás en paz con Dios, estás en paz con todo lo posible. Por lo tanto, si yo no estoy en paz con esa persona, tengo que claramente llamarla y pedir perdón. Y no tengo que sentir. Ahora, eso siempre es diferente. Diferente es a que me sea muy difícil. No sé si se entiende esa diferencia. Ujú. Sí. ¿Están todos claros? Si a mí me es muy difícil, tengo que humillarme y arrepentirme frente a Dios y decir, Señor, esto me es muy difícil hacer. Dame la fuerza para hacerlo, que es otro tema. Pero ahí yo reconozco mi debilidad, que es completamente diferente.
En la otra me justifico y digo, no, es que no lo tengo que llamar porque todavía Dios no me ha puesto el sentimiento. En una me justifico, en otra me humillo y reconozco mi debilidad. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Enorme. ¿Mm? Y es enorme porque en la segunda, cuando yo digo, Señor, yo esto me es muy difícil y me humillo y pido el poder de Dios, estoy con un corazón arrepentido. En el otro estoy con un corazón justificado y por consecuencia soy soberbio. Entonces, en uno soy soberbio y Dios te resiste, y en el otro soy humilde y Dios te da gracia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro eso, les parece? No sé si... Clarísimo, ¿Ah? ¿Cintia? clarísimo, Cristian. ¿Ya? Muy claro. Eso es sumamente porque ahí Satanás nos engaña eso permanentemente. Y vivimos engañados con esas cosas. ¿No? O también Entonces, podemos decir, oh, todavía no es el momento, porque no he sentido todavía que es el momento. Tengo que esperar que Dios me lo confirme. ¿Eso cómo lo ves? eso Cuando es, tengo que pedir perdón o humillarme con alguien, tengo que eso, esperar que Dios me confirme, no es el momento. ¿Será? ¿Cómo lo ves eso? eso también, ese es un engaño también de Satanás. Por ejemplo, y esto es una cosa muy comúnmente que pasa. Yo oro al Señor y le digo, Señor, cambia mi vida. Quiero servirte a ti, quiero hacer tu voluntad. ¿Ya? El Señor, por supuesto, te escucha. Y entonces, conversando con otro cristiano te dice, oye, ¿sabes qué? En realidad, eh, cómo has actuado con esta persona no fue adecuado. Y entonces yo digo, ah, ya, sí. Puede ser, ah, pero yo y digo un montón de cosas, pero voy a esperar la confirmación de Dios. No, ya el Señor claramente te confirmó. Pediste que el Señor te muestre lo que hay que cambiar en tu vida. El Señor te envió a alguien, te envió un mensajero diciendo que lo que hiciste no es adecuado. Y como no te gustó lo que te dijo la persona, tu excusa es, quiero esperar la confirmación de Dios. No, para eso no necesitas confirmación de Dios. La No palabra es es el clara. momento porque la persona puede que no esté preparada para recibir ese, Claro. No, o todas esas claro. son excusas. Todas esas son excusas. Dios tiene que hacerlo. Ahora, diferente, vuelvo a decir, insisto, diferente, y eso es sinceridad, por eso tenemos que ser sinceros. Diferente es ser sincero frente a Dios o frente al prójimo y decir, sabes que en realidad yo sé que lo tengo que hacer, pero me cuesta mucho. ¿No? Pídele al Señor que te dé la gracia. Claro. ¿Se dan cuenta? Porque no hay una justificación, ahí lo que hay un reconocimiento de que soy débil, que es diferente. Y efectivamente, el que hace que tomemos decisiones, el que hace que actuemos bajo la voluntad de Dios es el Señor, no soy yo. Entonces, eso es. Uno es justificación, el otro es humillación y reconocer que soy débil. ¿Mm? Ahora, Pero, si permanentemente por mi debilidad no tomo las decisiones, tengo que también, frente a Dios, decir, Señor, esto de decir que soy débil, y esto es de nuevo sinceridad, por eso uno no le puede decir al otro. Esto es un tema de relación personal de Dios con cada uno de nosotros, con el alma. Por eso es que es tan importante el corazón sincero y pedirle al Señor un corazón sincero. Y entonces decir, Señor, ¿esto es una justificación? Y yo digo que soy débil y que no lo puedo, o es realmente un tema que tú no me has dado la gracia. Muéstrame. Enséñame a entender tus caminos. Pero eso no hay sino con un corazón arrepentido y pidiendo sinceridad. ¿Ya? ¿Dulce mía? no, lo que iba a decir es que eh,
dentro de todas estas cosas, si uno lo puede entender, yo creo, y yo creo que hablar de los otros cristianos tampoco es bueno porque uno no sabe. Entonces, lo único que nosotros podemos decir es gracias a Dios que podemos entender algo, Absolutamente. Amén. porque Amén. no sabemos, porque hay gente también que va a la iglesia, entonces, eh, ahora, bueno, el Señor en su momento irá a permitir que el resto entienda, pero yo creo que ante todo es dar las gracias porque nosotros podemos estar entendiendo Sí. algo de lo que realmente es las cosas del cristiano. Sí, Alita, o quizá cuando hacemos algún comentario, hablarlo en primera persona del plural, ¿viste? Nosotros, claro. Nosotros los cristianos hacemos así muchas veces, porque si no es claro, Sí, no es sí, sí. adecuado. Mm. Ujú. Ponerte como ejemplo también, porque todos hemos tenido esas debilidades, oye, Claro, todos. sí, sí, po. Amén. Mm. Amén. Entonces ponerte, mira, a mí cuando me pasó una situación similar, entonces fue esto y esto y esto, por gracia, nada más. Ujú. Sí, Y reconocer, y reconocer, y reconocer que por gracia no somos más pecadores. Por Sí, gracia exactamente, no cometieron adulterio, exactamente. es Gracias, decir, Señor. no, por gracia no cometió adulterio. Oh, sí, Jesús. No porque me enseñaron así, no porque yo no Mm. soy diferente. Por Amén. gracia no cometí adulterio. Por gracia no robé. Mm. Así es. Por gracia no hice. Y porque el Señor, por gracia, Amén. tuvo cuando yo era Mm. joven que hacer cosas, y yo siempre lo digo, Mm. me ujú. molestaba y porque me resultaban ciertas cosas. Y hoy, mirando hacia atrás, digo, por gracia el Señor dijo, no, hasta acá va llegando más, Así es. no Su más, misericordia, su misericordia. Por lo tanto, es su gracia. Por misericordia. eso, Amén. y yo esto siempre lo digo, el primero, yo no Ujú. puedo buscar a otro, Así no puedo, es. pero ¿cómo actúo así? No puedo. Así Porque es. si yo no actúo así, es porque el Mm. Señor me retuvo, porque si Amén. no, he sido igualmente egoísta, ladrón, ya, estafador, lo mismo. El Señor me retuvo por su gracia y misericordia, nada más. ¿No? Amén. Amén. Ujú. ¿Ya? Amén. Así que ese es un poco Sí. el, el concepto. ¿Mm? ¿Ya? Sí, por la misericordia que el Señor ha tenido con uno, porque yo estaba ahora recordando, claro, con la Sole, porque nosotros, la Laura se casó, Gabriel se casó, mis hermanos, y nosotros con la Sole vivíamos con mi mamá en Temuco, mi papi en el campo. Y nos pasábamos, y yo salíamos súper poco, yo tenía muy pocas amistades. Y mi cuñado cuando venía del Jaime decía, ya están cerrando el convento, porque mi mami salía a cerrar la reja afuera. Y a mí jamás se Temprano, me ocurrió salir temprano. en la noche a alguna parte, claro, pero yo digo, solamente el Señor, claro, el Señor y puede haber sido otra cosa, no sé, el miedo de salir o qué sé yo, pero el Señor no permitió que nosotros fuéramos más avispas o que dijéramos, hoy si no, yo voy a salir a una fiesta, qué sé yo, eh, y no, y no fue así, Claro, pero yo creo que el Señor en su misericordia no permitió que nosotros saliéramos nomás. sí, porque mira, preguntémonos una cosa solamente. ¿El enemigo estaba interesado en que ustedes fueran casquivanas, por ejemplo? No, ¿Es- claro, claro que no. ¿Estaba interesado en que ustedes fueran más libertinas o no fueran recatadas? No, no entiendo, no sé, ¿por Sí, qué? el enemigo, Satanás, Ujú. estaba interesado en que ustedes perdieran su virginidad, fueran a fiesta y fueran así como súper. ¿Estaba interesado en Claro. eso, Sole? ¿O Ale?
¿Le interesaba al enemigo hacer que ustedes fueran así? No, Por- no entendí la pregunta en realidad. Simple, No, es decir, no, Satanás ¿ya? quería es que Ah, ustedes efectivamente porque no entendí. entraran en el pecado. Eso es lo ¿Cómo? que siempre, Satanás siempre quiere que las personas lleguen a pecar lo más posible. Entonces, si de alguna forma no he pecado más, es porque Dios ha dicho hasta acá llegas, Satanás. Le ha puesto un límite. Porque Satanás nos odia, por lo tanto, Satanás quiere que nosotros lleguemos a la mayor profundidad del pecado. ¿Se dan cuenta? Si no llegamos a esa profundidad del pecado, es solo porque Dios dijo, como le dije hasta Job, toca hasta acá solamente. Eso, entiendo, Ingrid, que eso es lo que estás queriendo decir. Claro, porque Satanás está interesado en que nosotros caigamos en lo más profundo, como decía. Ojalá que entremos todos, ojalá que todos entremos en el ocultismo. Eso sería lo ideal para Satanás. Claro, ¿y por qué Ah, eso no claro, ya, ya, ocurre? ya. ¿Por qué eso no ocurre? Porque el Señor tiene argumentos para defendernos, porque seguramente habían oraciones respaldándolas a ustedes, por la Pero tía Emi, no sé, por algún familiar. Claro, eso es. ¿puedo, Cristian? ¿Sí? Grace, por favor. Y sí, lo que quería decir anterior era de que no solo ellas no salieron por, lo que comentaba Alejandra, sino que también ahí está la oración, porque yo me acuerdo que Molly, cuando yo hablaba con ella, me decía, Grace, tenés que orar por las esposas de tus hijos. Y yo decía, ¿cómo voy a orar? Porque era poco cristiana en ese momento, o sea, no tenía la enseñanza que es verdadera, era como un cristianismo light, y entonces me decía, ora por tu nuera, Grace, no importa el tiempo, cuando sea, pedirle al Señor que las guarde. Y entonces ahora entiendo, ahora lo que dice Alejandra, ella me decía que ella oraba por sus nueras. Antes de que los hijos se casaran, dice, yo siempre encomendé a mis hijos en la oración, dice, y oro por mi, oraba, en ese momento ya, cuando yo la conocí, ya estaban casados todos, y me decía, yo he orado siempre por mis nueras, Grace, que el Señor las guardara y que estuvieran guardadas para mis hijos. Y ahora entiendo lo que está diciendo Alejandra. La intercesión, la oración, lo que Ujú. hace. ¿Ya? Acuérdense que la intercesión para Dios, todo un tema, como Dios vive, para Dios los tres tiempos, pasado, presente y futuro, son lo mismo, están en el mismo instante. Las oraciones que se hacen a futuro también son valederas en el pasado. ¿Se dan cuenta? Dios siempre sabe esas oraciones, porque Dios sabe cómo ibas a actuar, cómo ibas a actuar. Por lo tanto, por eso mantuvo. Ya lo sabía, estaba Amén. dentro del plan de Dios. ¿Me entiendes? Amén. Por lo tanto, como tenía un plan de Dios, Dios tenía un plan para ti porque sabe cómo vas a actuar en el futuro. Entonces toma ciertos resguardos y ciertas situaciones. Es maravilloso entender esto. Realmente. Sí. ¿Mm? ¿Ya? Sí. Oh, gracias, Graciela, pues yo hablaba mucho con la Muti, pero nunca me dijo eso, porque bueno, cuando Rainy estaba chiquitito, guaguita, cuando, bueno, Rainy tenía cuánto, como 7 años cuando la Muti murió, ¿o no? Algo así. No, no más, pero No, nunca más. lo había, no, más, pero nunca lo había escuchado, nunca me dijo eso, y está bueno saberlo. Y bueno, Sí. Más, y la oración que significa, Señor, que mis hijos, por ejemplo, cuando encuentren una mujer, esa mujer esté bajo tu voluntad, eso también es lo mismo. Es el mismo Claro. concepto de oración, el Sí. mismo. ¿Te das cuenta? Amén.
La persona no está ahí, pero Dios ya tiene programado todo. ¿En base a Exacto. qué? En base a esa oración que se hizo hace 20 años atrás o 30 años. ¿Me dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Sí. Entonces, eso es un Que poco porque lo más. también como Él conoce pasado, presente y futuro, Él pone el orar, porque también eso da argumentos al Señor como nuestro abogado defensor para alejar todas las acusaciones que el enemigo pone y decir, Mm, ha estado orando por sus hijos, amén. así que no tienes permiso para atacar. Amén. Eso justamente. Y justamente viendo con eso, que es la batalla por la cual posteriormente vamos a ir entrando, entonces estaba el tema, y por eso es tan importante lo que hablamos de la armadura. Y entonces hablamos del escudo de la fe. Y la pregunta era, y hablamos el día martes, bueno, ¿por qué el escudo era una protección? ¿Por qué el escudo es una protección? Que protege además el escudo, la fe. ¿Por qué la fe, perdón, por qué la fe es un escudo y por qué la fe es una protección que protege los dos órganos vitales, mis pensamientos y mi corazón? ¿Por qué la fe se transforma en una protección? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era que dijimos el día martes? ¿No recuerdan? ¿No? La fe entonces se transforma en una protección porque impide que Satanás nos acuse en ciertas cosas. Por eso se transforma en una protección, porque mis pensamientos yo los llevo a Dios y cuando yo me juzgo, limpio mi vida, por lo tanto, se incrementa mi fe y cuando yo obedezco a Dios por fe, Satanás no tiene de qué acusarme. ¿Se dan cuenta? No sé si está eso. ¿Les parece claro? Por eso es el escudo de la fe, porque la fe lleva implicada detrás la obediencia ciega a Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no me muevo ciegamente diciendo, Señor, tú quieres que yo vaya para allá, voy, no hay cómo agradar a Dios, no hay cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Por eso se transforma en un sistema de protección, ¿ya? Que protege nuestros pensamientos y nuestra voluntad hacia Dios. ¿Ya? ¿Te parece? Eso es lo que hablábamos entonces la semana pasada. ¿Ya? Y eso era el concepto de la fe. Y también, perdón, la semana pasada, no, el martes. Y también hablamos de la fe, que la fe tenía dos instancias, ¿se recuerdan? La fe, había dos tipos de fe. ¿Se acuerdan? Los dos tipos de fe. Sí, El regalo de la fe, que es el don de fe sí, que Dios da a diferentes medidas a cada uno, y eso es un tema de Dios, no es un tema que yo claro. pueda decir por qué uno tiene más fe que el otro. Bueno, el Señor lo regaló, ¿no? Yo no puedo decir por qué uno tiene más fe que el otro. Ese era uno, y el segundo era el crecimiento de la fe, que es un deber del cristiano ejercitar la fe y tener un crecimiento para llegar a qué? A la meta. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta fe es el crecimiento de la fe. Y que ese crecimiento de la fe era un ejercicio, que es una acción de nuestra, de decir, poner todo bajo la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos bajo la voluntad de Dios y nuestros actos para tomar el ayuno diario y tomar nuestra cruz diaria. ¿Recuerdan eso también? ¿Sí? Que estuvimos hablando sobre el tema de la fe. ¿Mm? Entonces, bueno, y entonces vamos más en profundidad
con lo que es el La ejercicio fe de la se cultiva. se cultiva, claro, justamente. La fe se cultiva. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hago ese cultivo de la fe? Buena pregunta. ¿Cómo hago ese cultivo de la fe? Acuérdense que uno cultiva, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. El Señor. ¿Se da cuenta? Yo tengo que hacer el cultivo, tengo que Señor. cultivar. Cultivar, yo puedo cultivar una planta, pero a la larga esa planta, Dios da el crecimiento para que esa planta crezca. Lo mismo pasa con mi fe. Yo tengo que cultivar mi fe y Dios me la va incrementando. ¿Mm? Y Dios me va dando el crecimiento para entender todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo Cristian, cultivo mi fe? ¿Sí? ¿Inge? mira, yo estaba pensando que también el cultivo de la fe se favorece con la comunión entre los hermanos y dándonos o compartiendo las cosas que el Señor nos va dando en la lucha diaria. Cuando yo escucho como, por ejemplo, el Señor ayuda a Astrid, a Sole, a ti, a todos nosotros, eso me da una fuerza tremenda para saber, Señor, tú estás haciéndolo. Y también reconozco que en algunos momentos eso que me está contando un hermano, el Señor lo ha hecho en mí. No, Entonces mi claro. fe va creciendo. Por eso ese es el crecimiento, por eso es un cuerpo. Por eso es el cuerpo. ¿Mm? Entonces, el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, es el símbolo, cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, justamente va interactuando. ¿Mm? Súper bien, Uno claro. regó, el otro plantó. Sí. Pero incluso hay algo más que tiene que ver, eso es importante, pero hay algo más que es el tema de tomar, de dar la vida por el otro, que es donde vamos a también a ir. ¿Mm? Pero el tema entonces de la oración, ya, ¿cómo hago cultivar entonces mi fe con oración y ayuno? Y cuando hablamos de oración, ¿de qué piensan ustedes? ¿Cómo oramos? ¿Qué significa eso, oración? ¿Cómo la oración nomás lleva al crecimiento de la fe? ¿Por qué la oración, la comunión con Dios me lleva al crecimiento de la fe? Porque Al creo darle gracias por todo lo que estoy viviendo negativo y diciendo, Señor, tú tienes mi futuro en tus manos, mi economía, mi salud, confío en ti, te doy gracias por esto que permite. que se dan cuenta. Sí, esto, lo que ahí se plantea, lo que plantea Astrid, sumamente importante porque yo oro ahora, ya yo a la mañana me levanto y digo, Señor, este día lo quiero hacer en tu nombre, Señor, tú eres poderoso, tú vas a hacer todo, qué sé yo, y me junto No, y salgo a la esquina, o salgo, o le doy gracias, le digo, sí, Señor, tú vas a hacer todo, qué sé yo, y apenas me levanto, aparece el vecino con una mosca terrible y me molesto. ¿Se dan cuenta? Hay una contradicción enorme en la oración. Es decir, o cuando hago el ejercicio, oro, le doy gracias a Dios de todo y después, 5 minutos después, ocurre una situación y estoy generando maldición. Entonces, cuando hablamos de oración, es el tema de arrepentirnos si no le doy gracias a Dios y darle gracias a Dios en todo. ¿Se dan cuenta? Es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, oro todo que quiero hacer tu voluntad, Señor, sí, hágase todo tu voluntad, y después, no sé, se me quema el pan y me molesto porque se quemó el pan. Ese es el tema del día a día. Es decir, la oración significa eso, todo orientado a decir, Señor, gracias porque tú lo haces. En las cosas pequeñas,
En las cosas pequeñas, en el día a día, vivimos maldiciendo. Entonces, ¿cómo voy a tener una oración agradable a Dios si vivo quejándome, si me molesto con cualquier cosa que pasa en mi vida? No tengo una oración agradable a Dios. Entonces, cuando el Señor habla, esto sale con oración, es esa la oración. La oración tiene que ver con pedir perdón, la oración tiene que ver con darle gracias a Dios por todo, la oración tiene que ver con arrepentirme, la oración tiene que ver con decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Y cuando te lo muestras, gracias Señor porque me muestras lo que hay. Por eso es que pedí y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestras cosas, vuestros beneficios. Vivimos pidiendo que nuestro hijo, que nuestro hermano, que nuestra hija, que nuestro cónyuge cambie. Si el tema no es ese, el tema es, Señor, mi vida tiene que ser cambiada. Esa es la oración del justo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el Señor habla de oración, está hablando de eso. Esa es la oración que llega al Padre. Por eso es que el Padre Nuestro es el ejemplo de la oración, ¿o no? ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, es decir, el Padre Nuestro es una oración de humildad impresionante. No sé si lo han analizado, pero el Padre Nuestro es una oración de humillación. Es una oración de decir, Señor, miserable de mí, tú haces todo. Donde da gracias a Dios, dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo voy a yo santificar al nombre de Dios si después me quejo por las circunstancias que me pasan en la vida? No estoy alabando a Dios, ¿se dan cuenta? Y estoy santificando su nombre. Santificado sea no, vénganos tu reino, ¿qué significa? Señor, haz justicia en mi vida. Cámbiame, no a mi hijo, no a mi vecino, no a mi hermano, a mí cámbiame. Esa, ¿se dan cuenta? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es el Señor, en esta tierra, ¿quién hace la voluntad? ¿La gente del mundo? No, yo. Señor, quiero hacer tu voluntad en esta tierra, tal cual como toda la voluntad se hace en el cielo. Humillación. Eso. ¿Qué más dice? Para nosotros en los cielos, santificado sea tu nombre. Haz tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros. Es decir, Y el pan de cada día. el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pan? ¿La comida? Si esos son añadiduras. Es decir, el entendimiento de tu palabra en mi vida, para que yo pueda entender y empezar a pensar como piensa Dios, no como piensa el ser humano. Dejar de pensar en forma carnal y empezar a pensar en forma espiritual. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿Me cuenta? Entonces, no echándole la culpa a tu cónyuge, a tu hijo, al vecino, al trabajo, a tu jefe, a tus empleados. El problema soy yo, no es los que me rodean. Eso es. Y perdona nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es clave. Y eso es, sin perdón, no hay forma de hacer la voluntad de Dios. No hay forma. Porque siempre voy a estar en contra de la voluntad de Dios. Siempre. ¿Se dan cuenta? Esa es la oración que tenemos que hacer
día a día, cada minuto, y entonces empezamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo va orientado a Dios. ¿Ya? ¿Les parece? No sé si eso con la oración está claro, ese concepto. Ah, miren, leamos en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Por eso es. ¿Alguien tiene Efesios 4:30? Yo lo tengo, Cristian. Amén. Efesios 4:30. Por favor, Sole. Ya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es. No contristéis. Si yo cada vez que no me arrepiento, estoy contristando al Espíritu Santo. Y por consecuencia, mi comunión con Dios se va perdiendo. Cada vez que yo me justifico, no, es que no siento llamarlo, porque no. A pesar de que yo discutí con él, no, ¿para qué? Si él siempre es así. Todas esas son cosas que contristan al Espíritu Santo, entristecen al Espíritu Santo. Por lo tanto, mi comunión maravillosa con el Señor empieza a quebrarse. Esa es el concepto. ¿Ya? Y entonces, un poquito, vamos acá. Entonces, la pregunta es, y esto cada uno tiene que hacerse, cada uno de nosotros tiene que Creci. preguntarse ¿cuál es nuestra oración? ¿Es esta? Lo reclamo, Dios, ¿tienes que dármelo? O Padre, hágase tu voluntad. Veamos ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos de reclamo? ¿Y cuáles son hágase tu voluntad? Simple. Por ejemplo, reclamo es, pucha, ¿cómo me puede pasar esto? Reclamo. Estoy diciendo que lo que pasa en mi vida es injusto. Dios, es injusto que me pasen estas cosas a mí. Estoy en la primera etapa. Estoy poniendo a Dios en mi mano y estoy exigiéndole a Dios porque a mí me parece injusto que me pase esto. ¿O no? ¿Lo ven así o no? Sí. Oye, Sí, Christian, por supuesto. esas vendrían a ser cuando nos quejamos o no damos gracias. Esas son las fisuras, ¿no es cierto?, que tiene el casco. Entonces Satanás Claro. Claro. introduce pensamientos. Entonces, cuando pedimos perdón, Él va curando esas fisuras, las va tapando. Las va a tapar. Amén. 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 Claro. Entonces, Satanás, eso es bien lindo lo que plantea Astrid, Satanás te habla cada vez menos. Si yo permito estos pensamientos y no pido rápidamente perdón, Satanás te habla cada vez más. A medida que yo voy rechazando y digo, perdón, Señor, estos pensamientos no son adecuados, yo voy cerrando esas fisuras que hay. Y entonces Satanás cada vez te habla menos. Si no de la otra forma, cada vez te habla más. ¿Ya? Entonces, esto es clave del punto de vista de la oración. Esta es la oración que Dios quiere. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es el corazón arrepentido, y cuando me equivoco, y cuando me quejo, cuando me molesto, tengo que rápidamente pedir perdón lo antes posible y decir, Señor, perdóname. Gracias porque me muestras lo que hay en mi interior. Gracias porque me equivoco.
porque si no es porque tú me muestras que soy un necio, si no es por tu gracia, sería un necio enorme. ¿Mm? Sería un violento, sería un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la oración que el Señor quiere y que genera un crecimiento de fe. Y el segundo tiene que ver con el ayuno. Y esto lo habíamos explicado con claridad, que el ayuno del Nuevo Testamento es diferente al ayuno del Antiguo Testamento, porque recuerden que el ayuno era una costumbre, incluso era un hábito muy común en el pueblo de Israel. El caso, por ejemplo, de Esther, proclamaron ayuno por 3 días para que Dios contestara. El tema de David, cuántas veces ayunaba. Eso era una cosa comúnmente, es decir, el ayuno no es una cosa del Nuevo Testamento. Como muchos cristianos creen que el ayuno es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento. No sé si ustedes les ha pasado, pero la gente cree que el ayuno es del Nuevo Testamento. No, el ayuno es del Antiguo Testamento. Ahora, que ayunemos, bien, bienvenidos. Sí, está bien que ayunemos, no hay ningún problema. Hagámoslo, está bien, hace mejor. Pero Dios hace bien. Pero Dios quiere más que no comer. Dios lo que quiere es un ayuno, un ayuno espiritual de la cruz diaria. Porque el ayuno en el Antiguo Testamento significaba un arrepentimiento, significaba un reconocer, es decir, hacer sufrir mi cuerpo por amor a Dios, porque yo reconocía que estaba mal. Ese era el concepto del ayuno. Eso es lo que representaba. Y hoy sigue representando lo mismo. Y por eso, cuando le preguntan por qué no ayuna a Jesucristo, Jesucristo hace después, posteriormente, el ejemplo del vino nuevo en odres nuevas o en ropa vieja. ¿De acuerdo? Entonces, para todos está claro este concepto del ayuno, ¿no? ¿O no? ¿O hay alguien que todavía tiene una duda sobre eso? Sobre lo que representa en el Nuevo Testamento el ayuno. Y por eso es que Jesucristo lo plantea. Entonces, ese ayuno significa tomar nuestra cruz diaria. Y entonces la pregunta es, y esa cruz diaria tiene que ser tomada con gozo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué la cruz diaria, las situaciones que me pasan en mi vida, no las tomo con gozo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no puedo tomar mi cruz diaria con gozo? Y que pasan muchos cristianos, muchos. Además, la mayoría de cristianos. Yo también. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tenía un sentimiento, hace muchos años atrás, de que estaba viviendo una situación difícil y mi esperanza era de que esa situación difícil se iba a terminar y entonces iba a descansar. Y esa era mi esperanza, fíjense, y mi esperanza estaba puesta en que la situación difícil que estaba viviendo iba a desaparecer y después iba a estar en tranquilidad. ¿Me dan cuenta cuán lejos estaba yo de poner mis esperanzas en el Señor? Estaba súper lejos, ¿te das cuenta? Y entonces eso yo me acuerdo, ojo, y eso era intuitivo. Yo no se lo decía a nadie, no, ni siquiera se lo contaba a la Dulce, pero es más, ni siquiera era un pensamiento, sino que era un sentimiento en el En cual el una inconsciente. situación difícil que estaba viviendo, esa situación iba a terminar y entonces iba a descansar. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba eso. Sí. Qué importante lo que tú estás diciendo, Cristian, porque yo creo que a eso se refiere, o al conjunto de esos sentimientos, se refiere la Biblia cuando dice, engañoso es el corazón del hombre, oye, porque uno no es consciente de esos sentires. Sin embargo, esos sentires son tan poderosos que dirigen tus acciones,
tus esperanzas, tus pensamientos. Mm, Así es. mm. En cambio, es diferente, y eso lo hace Dios solamente en la vida del cristiano, es que está gozoso por la situación que está viviendo. Eso es una cosa maravillosa. Y le agregaría yo, y que ¿Ya? la felicidad y la paz completa vendrá cuando el Señor diga, basta, Así es. ya terminaste o es suficiente el aprendizaje que tuviste por este lado. Así es. Cristian, ¿Sí? ¿Sole? mira, yo creo, y esto a mí me pasa, lo digo en primera persona, porque el Señor dice en su palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿cierto? Lo dice el Señor. Pero nosotros a veces tenemos mezcla, y esto lo digo yo, ahora de lo que tú estás hablando de los sentimientos y todas estas cosas. Aparece nuestra vieja naturaleza, y eso es lo que a nosotros nos hace caer en pecado, por los pensamientos y todas estas cosas, actos que a veces cometemos, porque está nuestra vieja naturaleza que aún no ha salido del todo. Es lo que yo pienso, no sé si estoy equivocada, porque nos justificamos a veces, porque el viejo hombre está aún en nosotros. No sé si está bien o está mal lo que estoy diciendo. Claro. Nuestro viejo hombre está en nosotros. Entonces, la Uh-huh. pregunta es, efectivamente, la naturaleza de nuestro viejo hombre está en nosotros. Y ¿Sí? entonces la pregunta, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo sé? ¿Está? Llevando Bueno, nuestros pensamientos cautivos pidiendo a perdón a su... Dios. Claro, y Bien, pidiendo perdón al Entonces, Señor. la gracia, porque no lo podemos hacer nosotros. Claro, lógico, sí, por supuesto, la gracia. entonces, el tema es porque esto pasa y se conversa habitualmente y se dice, bueno, es que nuestra carnalidad, la carnalidad está en nosotros, es decir, porque el hombre Mm, cae, sí, pero la pregunta es, bueno, pero ¿cómo solucionamos eso? Porque exactamente. vino Mm, Jesucristo, ¿se dan cuenta? mm. Entonces la clave está en el arrepentimiento. Amén, amén. En Si todo yo está ahí. veo que me molesto, si yo veo que me angustio, de nuevo, Señor, perdóname. La Mm, palabra dice, cada día tiene su propia afán. No puedo estar angustiándome por lo que va a pasar mañana. Tú lo harás, ¿cómo? No lo sé. sí, Señor. Perdóname, Señor. Gracias porque me muestras una vez más de que soy débil, de que soy carnal porque me angustio por el mañana. Gracias porque me muestras cosas. Y entonces cuando te vuelven de nuevo esos pensamientos, quítate delante de mi Satanás. Amén, amén, sí. Ya Mm, lo entregado al Señor. mm, Entonces, ese es. Porque si no, nos quedamos solamente en que el cristiano es carnal y hasta ahí, churra, ahí. claro, Ahí claro. quedamos a hacer. Bueno, es que así es el hombre. ¿Ah? Es que así es. Y entonces empiezan las justificaciones. Sí, porque mientras Mm. estemos en este mundo, siempre vamos a estar pecando. ¿Me dan cuenta o no? Porque es Pero lógico. tenemos el yo, El pero análisis tenemos el lógico yo, humano. ¿Sí, Dulce mía? pero tenemos el yo, ¿o no? Sí, Siempre pero va a haber hay una mezcla, aunque teniendo uno el no quiera. yo, sí, pero teniendo el yo, podemos vivir sin pecado voluntario. Y eso es maravilloso. Y podemos tener, es decir, el concepto es, aunque tengamos el yo, podemos vivir sin pecado voluntario. Y viviendo sin pecado voluntario, tenemos el gozo permanente. Y es una cosa maravillosa. Claro, Mm. y el orden es justamente cuando nos viene eso, pedir perdón y enseguida pedirle la gracia para poder darle gracia, porque si no, no puedo darle gracia. Mm, Y es Entonces, es un ejercicio exactamente, permanente. claro, permanente. por eso es Mm, esfuérzate y sé valiente.
Amén, 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 ¿Esforzarme en qué? No, esforzarme en decir, Señor, la justicia en mi vida. amén. Guíame. Yo entrego toda mi vida a ti. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el proceso de vivencia. Y entonces se vive el concepto de ayuno. ¿M? Y ese es el ayuno diario y constante que yo ejercito por el poder de Dios en mi vida. ¿Te das cuenta? Sí. Ese es un poco el proceso. Este, Para no quedarnos en el concepto de que, pucha, el hombre es pecador y, ya, la carne es débil y quedarnos ahí. Porque Dios sabía esto, pero estaba claro que tenía este concepto. ¿Está claro este concepto de que se puede vivir en pecado? ¿O es una teoría no más? Sí, ¿Está sí, se claro? puede vivir sin pecado. Mm, sí. Y eso lleva al gozo permanente. Mientras yo no tenga un corazón arrepentido, mientras no pida perdón por cada situación de queja, de mal humor, de molestia al Señor, nunca voy a poder tener el gozo permanente, nunca. Mm, Imposible, no hay cómo. Siempre voy a estar subiendo y bajando, siempre, siempre. mm, Mientras yo no le pida al Señor perdón por la angustia que siento, por la preocupación que siento, nunca voy a poder tener un gozo permanente. Nunca. Amén. Porque estoy contristando al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Pedir perdón y pedir que Él me dé la gracia para estar Absoluto. contento con lo que Él permite. Sí, siempre, bien, gracias Inge. Siempre hay tres. Pedir perdón, pedir al Señor que nos dé la gracia y tercero, darle gracias a Dios. Gracias Señor Amén. porque me gusta lo que soy. Esa Esas es la son receta del trío. el trío que siempre tengo que estar haciendo. Perdón Señor por esto. Señor, dame la Dame la gracia. gracia Quiero hacer tu voluntad. Y y gracias gracias. porque me muestras lo que soy. ¿Mm? Amén. 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 ¿Sí? Amén. ¿Ya? Súper bien eso. ¿Mm? ¿Ya? Vamos entonces. Para terminar, que ya estamos en la hora, algo que les llamó la atención, algo para destacar, alguna consulta también, que podamos destacar el día de hoy, que nos quede. Me llamó la atención, Cristian, o me ayudó mucho el ejemplo que diste de el sentimiento profundo que tú tenías y que dirigía tus pensamientos y tus acciones, de que pidiéndole al Señor que quitara esta situación o teniendo la esperanza de que cuando esa situación de problemas se quitara, iba a venir la paz y la tranquilidad a tu espíritu. Ahí entonces aprendí lo engañoso que es el corazón del hombre y aprendí cómo tú revelas, cómo el Señor va revelando al corazón realmente cuál es el actuar verdadero y va quitando ese engaño que el enemigo tiene mm, en mi interior, instalado en mi interior. Y eso fue grandioso. Hay que Bien, pedir que el Señor nos vaya mostrando cuáles son los engaños profundos internos que el enemigo ha instaurado por nuestra condición pecadora. así es. mm, Y se dan cuenta lo importante que hay es pedirle perdón al Señor porque yo estoy ahí confiando en mis fuerzas, no en la fuerza del Señor. El que está llevando la carga soy yo, no el Señor. amén, ¿Se dan cuenta? amén. Pero eso es una sutileza impresionante. Mi fortaleza la que hace la cosa. Y por eso después Claro, me quito, ¿entiendes? sí, Y por eso después me angustio. Mm, Porque claro, la primera situación difícil la supero,
Pero cuando vienen dos, tres, Mm, cuatro, ya a la quinta, ¿entiendes? De ver de la fortaleza de la persona, ya después se quiebra. ¿Mm? ¿Ya? Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor, porque Señor, estoy confiando en mis fuerzas y no en tus fuerzas. exactamente. La ¿Ya? esperanza la tengo puesta en eh, que la situación desaparezca para tener paz. No en el Señor. Mm, Entonces cambia completamente, súper lindo eso, Inge, porque cambia completamente tu forma de entender incluso el cristianismo. exactamente. Oh, Mm, sí, esa es Completamente. una mm, revelación profunda. Y mm, entender cómo uno enfrenta la vida es Sí, completamente diferente. sí, 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 sí. ¿Sí? mm, Amén. ¿Alguna otra cosa para destacar? ¿Algo que les ha llamado la mm. atención? ¿Pueden destacar el día de hoy? Cristian, a mí me gustó mucho el esfuérzate y sé valiente. Eso me agradó mucho porque en realidad tengo que ser valiente para enfrentar a Satanás cuando, cuando él me pone mentiras en mi mente y me engaña y me hace tropezar porque yo tengo que agradar al Señor, a Él tengo que agradarlo, no a Satanás. Entonces, y yo muchas veces no me esfuerzo y no soy valiente. Entonces tengo que tener ese lema en mí, esfuérzate y sé valiente, en mi vida diariamente. Fuérzate en ser valiente en juzgarte a ti mismo. Claro, justamente, en juzgarme a mí Claro, misma. Claro. ¿para qué? Para que no seáis juzgados, para que Dios no Mm, nos juzgue. ¿Te das cuenta? Nosotros decimos, Señor, quiero que yo, digo, Señor, reconozco lo que hay, entonces el Señor nos mm. va mostrando. ¿M? Por eso nos juzgamos nosotros. ¿M? ¿Ya? Amén. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Amén. Inga, nos La forma en que tú quieres que dirijamos nuestra vida en torno a tus leyes. Señor, tú pusiste leyes naturales y el enemigo con el engaño nos llevó a entender que habían otras leyes. Y en esas leyes estuvimos viviendo durante décadas, Señor. Mm, Y en ese vivir amén. destruimos, decepcionamos, hicimos caer. Pero ahora tú estás poniendo nuevamente la claridad de tus leyes en nuestro corazón. Es el último tiempo, Señor, y tú estás despertando a tu pueblo Sí, para que Señor. podamos, Señor, Mm, vivir de acuerdo a esas leyes, amén. para que los que todavía no han venido a ti, vengan a ti, Amén. Sí, Señor. viéndonos a nosotros como Mm, ejemplos vivos de cómo tú puedes transformar a un ser humano egoísta, altanero, mm, orgulloso, sí, Señor. en una persona humilde que puede ser colaborador contigo. Amado Jesús, danos la gracia de luchar en esta batalla de la vida Mm, diaria, amén. juzgándonos a nosotros antes de juzgar al otro, porque esa es nuestra tarea, juzgarnos a nosotros mismos y llevar estas debilidades ante ti y pedirte perdón todas las veces que sea necesario, así como también si ofendemos o dañamos al otro o somos bruscos con el otro, también pedir perdón, para que tú vayas mostrando tu tremendo poder transformador Mm, y la verdad salga a la luz como tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias por estas palabras preciosas que nos dan la gracia de entender a través de Cristian, Señor, que también amén. has puesto como eh,
el que al primero que le revelaste esto, pero Amén. Sí, si Señor. él hablara y nosotros no pudiéramos entender, esto no serviría de nada, Señor. Te damos gracias por esa preciosa y maravillosa revelación. En tu santo nombre Amén. agradecemos todo. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, los que puedan compartir, los que puedan encender sus camaritas, gracias a Dios, nos saludamos, nos sacamos una fotito. ¿Mm? Gracias, Señor, por todo. Hola, dulce mía. Hola. Amén. Bendiciones para todos.